Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta primera conferencia de las jornadas MACA 2024. Para dar inicio, en esta sesión estaremos escuchando la conferencia La colaboración digital como una metodología para aprender a aprender, por parte del doctor Pablo César Hernández Cerrito, que está al frente de la Coordinación de Apoyo a la Educación Virtual y Mixta. Para dar inicio formal, le cedemos la palabra a la maestra Brenda Arredondo, coordinadora de Planeación y Estudios. Muy buena tarde a todos. A nombre de la doctora Mercedes Hatsiri Gaitán González, coordinadora de Desarrollo Académico e Institucional, les damos la más cordial bienvenida a este curso en marco de las jornadas MACA 2024. Adelante. Muy buenas tardes a todos, a todas, a los que nos acompañan vía redes sociales. Bueno, en este tema nos parece muy importante considerar no solamente el contexto y el desenvolvimiento de un ámbito académico propiamente, sino también lo que tiene que ver con la parte profesional, el desarrollo en el campo laboral, la importancia de desarrollar habilidades digitales para aprender a lo largo de la vida. Esto es algo muy importante en la actualización continua del conocimiento y de la práctica profesional. Vamos a compartir algunos elementos en el marco, pues bueno, del modelo académico de construcción colaborativa del conocimiento que se aprobó precisamente el 27 de enero del 2022 aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, que bueno, pues da un marco de referencia muy importante de lo que está aconteciendo en el ámbito educativo, en la forma de cómo se enseña y cómo se aprende. En este sentido, creo que pues es un elemento muy importante este modelo académico que se propone, pensando sobre todo en estos cambios de paradigma educativo, donde tienen que estar centrados mucho más los procesos en el aprendizaje del alumnado, en la parte de cómo nos desenvolvemos en entornos con gran nivel de incertidumbre, cómo manejamos y gestionamos la incertidumbre, cómo favorecemos la inclusión social. Ese es uno de los temas fundamentales ahora con las innovaciones y disruptivas, principalmente la tecnología como la inteligencia artificial, cómo hacemos una inclusión y no se generen brechas de desigualdad o brechas de, pues en este caso, cognitivas o tecnológicas. ¿Cómo vinculamos evidentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo se enriquece la educación a través de estrategias innovadoras? ¿Cómo se planifica ahora el diseño del aprendizaje? ¿Cómo se lleva a cabo? Y la evaluación. ¿Cómo evaluamos para realmente asegurar que la persona esté aprendiendo? Utilice esos conocimientos en su vida cotidiana, pero también en su vida profesional de manera significativa. En este marco, en este gran marco, pues bueno, ya no tenemos que estar expuestos solamente a la parte regional latinoamericana, sino que estamos en un ámbito mucho más global que implica también estar en conocimiento qué aprendizajes o qué herramientas se requieren a lo largo de la vida. Bueno, esta es una de las competencias claves que desde hace varios años se ha estado determinando que son fundamentales. Las competencias clave para el aprendizaje permanente, pues tienen que permitir no solamente el desarrollar conocimientos, sino capacidades, actitudes que permitan realmente un desarrollo en las personas para su empleabilidad, para el trabajo, para la inclusión social y la ciudadanía activa y participativa. Entonces, la importancia de tener en cuenta en el ámbito como en la UAM, un programa importante que identifique muy bien estas competencias y que brinde esa formación integral en los estudiantes será muy importante. Bueno, ¿qué competencias clave se han determinado a nivel internacional o qué competencias son importantes desarrollar en los estudiantes, en las personas? Está la competencia de la lectura y la escritura, por supuesto. Está la competencia multilingüe, la competencia en matemáticas, competencia en ciencia e ingeniería y en especial, pues de lo que vamos a hablar el día de hoy es de la competencia digital. Es un elemento importante. Anteriormente se hablaba de la competencia de aprender a aprender, ahora
lo determina a través de la habilidad para adquirir nuevas competencias. Es decir, continuamente tenemos que estar adquiriendo nuevas competencias. ¿Y esto debido a qué? A pues los rápidos cambios en el conocimiento, en el estado del conocimiento y en también las innovaciones que se van dando continuamente. ¿Qué otras competencias son importantes? La ciudadanía activa, proactiva, participativa. Competencia emprendedora, eso es algo que quizás sea muy interesante, que se está sumando a estas nuevas formas de emprender alguna actividad de interés. Competencia en conciencia, fíjense bien, conciencia, un tema que no se había tocado hasta hace poco tiempo, y expresión cultural. Estas competencias son las que se han determinado que son claves para desenvolverse en un mundo global, en un mundo que continuamente se está actualizando y que va rápidamente evolucionando. En este caso vamos a hablar de la competencia digital. ¿Qué implica una competencia digital? Pues implica no solamente hacer uso de la tecnología, sino hacerlo de una forma crítica, de una forma segura y responsable. Esto evidentemente con la participación en la sociedad de manera activa. Ahora, hay algunas competencias en el campo de la competencia digital muy importantes a desarrollar. ¿Cuáles son ellas? Es la alfabetización en información y datos, todo lo que tiene que ver con el manejo de selección, ubicación, recuperación y también el tratamiento de datos. Bueno, pues ahí hay un tema muy interesante en todo el tema de ciencia de datos, por ejemplo, en el Big Data. Esos son temas que hay que estar cercanos, hay que estar continuamente preparándonos. Un elemento también trascendente tiene que ver con la comunicación. No solamente usar las herramientas tecnológicas, sino saber comunicarte de forma afectiva, de forma adecuada a través de la tecnología. Y por supuesto, el tema creo crucial, no solamente para los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino para todas las actividades profesionales y actividades personales, tiene que ver con la colaboración. ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo realizamos procesos de colaboración con otros actores? Creación de contenidos digitales, ciberseguridad. El tema de ciberseguridad también es un tema en el cual todas las personas nos tenemos que estar continuamente capacitando, y resolución de problemas y pensamiento crítico. De poco servirá la tecnología si no hay detrás realmente un razonamiento, una comprensión, una conciencia sobre el uso ético, responsable, seguro, y esto pues se desarrolla a través de habilidades de pensamiento crítico, que continuamente estemos reflexionando de cómo utilizamos la tecnología, cómo podemos mejorar utilizando la tecnología. En este sentido, ya lo señalábamos, desde el año 2000 en adelante, pues se ha pronunciado no solamente organizaciones internacionales muy importantes acerca de que continuamente tenemos que estar aprendiendo, y esto implica diferentes habilidades. El aprender a aprender implica iniciar en el aprendizaje, es decir, tener la motivación para aprender continuamente, persistir en el aprendizaje. Lo hemos visto, yo lo veo mucho con estudiantes. De repente a veces hay una frustración o hay una problemática de dificultad por la comprensión de ciertos temas, y no hay esta habilidad o no hay esta persistencia de continuar en su aprendizaje, y lo que sucede es un abandono, o a veces sucede que bueno, pues hay bajos promedios y no concluyen, por ejemplo, sus estudios. Ese tipo de habilidades son muy importantes. Gestionar el tiempo es fundamental. Hoy en día, cómo gestionas tu tiempo, cómo destinas tus recursos para tener buenos resultados. Gestionar bien la información, trabajar ya sea individual o en grupos, y ser conscientes del proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que el darnos cuenta de cómo aprendemos, qué errores cometemos y cómo podemos mejorar continuamente es parte del proceso de aprender a aprender. Por de facto a veces se da de que el estudiante tiene todas estas habilidades, y resulta que no, hay que desarrollarlas a lo largo del currículum escolar, ya sea de forma inmediata a través de las clases, las UEAs, o también brindando formación extracurricular. Damos por hecho estos elementos, y a veces esto nos permite un éxito
o determina el fracaso también escolar. Entonces, será muy importante que en el campo educativo desarrollemos estas habilidades a lo largo de las trayectorias de los estudiantes. Aprender también, pues implica recuperar experiencias vitales o anteriores de aprendizaje, es decir, retomar lo que el sujeto, la persona, ya trae consigo como experiencia de aprendizaje. Eso será muy importante con el fin de utilizarlo, incorporarlo a los nuevos aprendizajes. Y esto, bueno, pues te dará nuevos conocimientos y capacidades, tanto en la vida profesional como en la educación, como en la formación y en la ciudadanía. En este sentido, bueno, pues sí queremos como enmarcar estas ideas en lo que ahora les vamos a compartir en las experiencias que hemos tratado de impulsar de cómo desarrollar metodológicamente una propuesta de trabajo colaborativo ya en el aula de clases. ¿Qué implica el trabajo colaborativo? Pues implica la adquisición de destrezas, desarrollo de actitudes, que ocurren como resultado de una interacción social. Es muy importante que en los espacios académicos, en las aulas, siempre haya la posibilidad de interacción continua, de permitir al estudiante que continuamente esté no solamente reflexionando, sino haciendo preguntas y respondiendo a esas preguntas de manera colectiva también. Bueno, pues esto es una técnica en varios estudios y en diferentes universidades. De hecho, hay un grupo muy interesante relacionado con los avances en metodologías de trabajo colaborativo, en donde señalan que si una técnica de trabajo colaborativo, una metodología bien implementada, tiene mucho mayor eficacia, inclusive sobre otros recursos o métodos de aprendizaje. Entonces, creo que es muy interesante ahora en el contexto probar, pero no solamente probar, sino también evaluar metodologías o estrategias de trabajo colaborativo que nos permitan tener mejores resultados conforme a qué aspectos. Por ejemplo, la parte de tener continuamente a grupos activos, es decir, que participen continuamente, pero además, es decir, disminuir, por ejemplo, el abandono, disminuir la tasa de deserción y también las bajas calificaciones. Esto se ha estado estudiando mucho y se ha dado resultados interesantes, por ejemplo, cuando suceden grupos más de 30 estudiantes, cuando son grupos numerosos, cómo organizamos el trabajo colaborativo. También hay metodologías para ello, porque muchas veces el cuestionamiento es cómo le hacemos para dar atención a todo un grupo numeroso cuando son muchos estudiantes, ¿no? Entonces, creo que también uno de los elementos importantes y que está en el modelo académico de la Unidad Iztapalapa es generar o construir comunidad. Bueno, pues el trabajo colaborativo, eso es lo que permite establecer lazos de solidaridad, pero también apoyos mutuos y permiten generar comunidad de aprendizaje. Y esto ayuda a la pertenencia, en este caso pertenencia universitaria, identidad, lo que permite, también se ha visto en investigaciones, que cuando se forman grupos de trabajo, digamos, hay mayor probabilidad, grupos de estudio, grupos de trabajo, hay mayor probabilidad de que concluyan sus estudios universitarios, a diferencia de que cuando hay personas aisladas o trabajan de forma individual, generalmente los porcentajes son mayores de deserción o bajo aprovechamiento. Entonces, estos elementos suman a, bueno, ahora una experiencia que les vamos a compartir, que se ha estado haciendo, se ha estado implementando en la práctica con algunos profesores aquí en la universidad, de cómo fomentamos ese trabajo colaborativo, qué cosas sí sirven, qué cosas podemos mejorar, qué aspectos pues pueden ser interesantes, pues compartir y, bueno, sistematizar, ¿verdad? Ya con resultados. Entonces, a esta parte le voy a pedir a la maestra Evelyn Leal, que colabora con nosotros en Virtuami, que ella es pedagoga, está en la parte del área de diseño instruccional, ha estado apoyando a algunos profesores y implementando, probando estas metodologías de cómo ahora esto se puede potenciar y se puede utilizar en el aula de clases y qué ventajas podríamos tener, ¿no? Entonces, Evelyn, te doy la palabra, si nos puedes compartir, por favor, la experiencia. Sí, bueno, como
como el doctor ya nos ha estado dando un panorama general de la colaboración y su papel y la importancia dentro de un grupo, ahora como docente, bueno, ¿cómo voy a generar esta metodología colaborativa? Entonces, pues está esta primera parte que es muy importante, que sería en primer momento un diagnóstico de conocimientos previos. Voy a explicarles, estos son los pasos. Y el segundo sería agrupar en equipos heterogéneos. Esto es algo muy importante y les voy a explicar cómo. Resuelven el problema asignado. En este caso, estuvimos trabajando con resolución de problemas de bioquímica. Entonces, es una dinámica muy inusual que se da dentro de un aula cuando se trabaja de manera colaborativa y para resolver problemas. Y un papel muy importante aquí con el número 4 sería que el docente apoya con preguntas constantemente en sus equipos y para la resolución de dichos problemas. Se genera un diálogo entre los equipos para que ellos mismos resuelvan el problema. El docente orienta de cómo dar la solución, pero el proceso mental para la resolución del problema es de parte del equipo, ¿no? Entonces, esta metodología está muy orientada a, número 1, identificar alumnos que requieren acompañamiento desde un inicio, ya que el diagnóstico de conocimientos previos nos va a decir qué alumnos necesitan acompañamiento, qué alumnos están como en el promedio y qué alumnos están por arriba del promedio, pero que la finalidad va a ser asignarlos para acompañar a dichos alumnos que necesitan ayuda. Entonces, este diagnóstico lo realizamos con un mini quiz de 6 preguntas muy concretas relacionadas con el tema que se iba a dar en esa sesión. Y entonces los chicos al ingresar a Socrative responden con un quiz de falso verdadero. Es un quiz muy rápido. Y al finalizar el quiz, el chico recibe una retroalimentación en caso de que falla en su respuesta. Está diseñado para que se conteste en ese momento si era erróneo. Él recibe una retroalimentación en su respuesta, sabe inmediatamente hacia dónde va dirigido la respuesta. Y como podemos ver aquí, te lanza también Socrative una lista con las respuestas de todos y un porcentaje de respuestas. Aquí visualmente es muy fácil identificar aquellos alumnos que contestaron más del 80% de las respuestas bien, quiénes son el promedio y quiénes requieren apoyo o ayuda, acompañamiento. Entonces, esto es muy importante. Este quiz, los porcentajes los dividimos en 3 categorías. Es muy sencillo, el alumnado que es capaz de dar ayuda, porque así lo concebimos, son aquellos que sacaron 80% de aciertos en su mini quiz y ponemos al promedio que está entre 60 y 80% de porcentaje de respuestas y en el último sería el alumnado que necesita más ayuda, aquellos que en sus porcentajes de respuestas sacaron menos de 60%. Y viene la parte importante, ya se dio un diagnóstico, ya se realizó este quiz, bueno, pues ahora con la función del docente, esta parte es muy importante para trabajar de manera colaborativa, que consiste en la asignación de roles dentro de los equipos. Estos 3 roles son importantísimos para la dinámica al interior del equipo. Número 1 es el secretario. Es aquel que toma las notas, la información sobre lo que se va generando en el equipo. El segundo es el vocero, que es el que expresa la opinión ya del equipo. Es el que va a decir cuando se genera una pregunta o una duda, es el que se va a dirigir al profesor y el que también da las respuestas de los problemas. Número 3, de manera visual pueda entenderse como en el círculo azul se encuentran los más capaces, ¿no? Para identificarlos. En el rombo morado están el resto del alumnado. En el triángulo verde
se encuentran ubicados los alumnos que necesitan más apoyo y entonces se puede conformar un equipo de trabajo con estos 3 elementos, los que necesitan apoyo, los promedio y los que son como más altos en sus puntajes. Entonces, la intención es generar un equipo heterogéneo con diversidad de habilidades, de conocimientos y algo importante pues es también considerar que sea un grupo entre mujeres y hombres, porque a veces es muy común que solo se den equipos de hombres o equipos de mujeres, ¿no? Entonces, aquí puedo mostrar con esta imagen cómo se conformaron estos equipos. Como podemos ver, en color azul está Noemí, que ella representa los puntajes más altos, luego el moradito, que es Mónica, que representa al promedio, y Joshua, en este caso, pues representa a los que necesitan más ayuda. Entonces, como pueden ver, cada equipo está integrado de una manera heterogénea, procurando que exista el que necesita ayuda y el que puede brindarla, ¿no? Entonces, los resultados cuantitativos respecto a esta estrategia colaborativa, pues obviamente como toda estrategia implica un diseño, una implementación y obviamente una evaluación. Entonces, los porcentajes nos están arrojando pues una mayor participación. El grupo estaba constituido por 30 alumnos, de los cuales no ha desertado nadie y todos van encaminando juntos, o sea, no ha habido ninguna baja y el promedio de calificaciones también está arriba de 8. Están mejorando sus evaluaciones parciales y obviamente hasta el momento no se ha detectado abandono ni reprobación, porque el chico que está, cada clase se realiza también un quiz para ver quién es el que no está manejando los conceptos y entonces se le asigna a un alumno que sí tenga esas habilidades para que no se pierda, ¿no? Los resultados cualitativos acerca del alumnado en estas interacciones grupales mediadas por tecnología se han determinado como un elemento motivante para el aprendizaje que favorece la inclusión social y el sentido de comunidad. Aquí se pueden ver algunas fotografías donde se dan estas interacciones y el acompañamiento que brinda en este caso el docente, ¿no? En cada uno. Sí, muchas gracias, Evelyn. Apuntalando algunos ejes centrales de por qué sí puede dar un buen resultado en el aprendizaje utilizando el aprendizaje, digamos, el trabajo colaborativo y utilizando herramientas tecnológicas, es porque en cada sesión los aprendizajes se emparejan, es decir, muchas veces lo que sucede en el aula es que si un estudiante tiene alguna dificultad de aprendizaje o tiene algún problema para comprender algún tema, se queda a veces sin resolver en el momento. Y entonces cada vez que va avanzando el trimestre o se va avanzando, los poquitos que le van entendiendo son los que van a tener buenas calificaciones y son los que salen. Numerosamente podemos ver que al principio entran 30 y luego salen los 15, 10 y sucesivamente conforme va avanzando el trimestre escolar. ¿Y esto por qué? Porque a través de estas metodologías lo que hace en realidad es darle de forma equitativa la posibilidad a los estudiantes que no tienen los conocimientos previos de emparejar los conocimientos previos a través de estas dinámicas. Entonces siempre y continuamente se está valorando y evaluando el proceso. Por eso el resultado de que todos van avanzando de manera continua, nadie se va quedando atrás. Esto también ayuda mucho a cuestiones no solamente del rendimiento académico, es decir, de la calificación que pueda tener un estudiante, que eso es un motivante extrínseco muy importante, pero también ayuda a desarrollar habilidades de comunicación. Muchos estudiantes les cuesta trabajo comunicarse. Al principio es todo un aprendizaje desde el principio, desde cómo llegan y a veces muy tímidos, se comunican poco, no interactúan. No sé, ha habido varios estudios relacionados con lo que sucedió en la contingencia, que se perdió mucho esta parte de dialogar, de interactuar,
precisamente por el efecto que causó la pandemia del aislamiento, por una parte. Pero por otra parte, cada persona tiene ciertas características, pero muchas veces vemos que les cuesta incluso trabajo cuando les preguntamos, oye, ¿qué les pareció la clase? ¿Qué preguntas tienen? A veces hay timidez o hay poca confianza en preguntar. Este tipo de digamos, dinámicas colaborativas en donde siempre están conjuntamente dialogando, interactuando y con grupos heterogéneos, ayuda mucho a esta comunicación oral, ayuda a tener mayor empatía, ayuda a tener respeto porque se establecen códigos de interacción colaborativa, aumenta la tolerancia y aumenta la autoconfianza. Un elemento importantísimo para el aprendizaje es qué tanto tú te sientes confiado de aprender lo que estás queriendo aprender, y es un elemento determinante para el éxito del aprendizaje. Entonces, en este sentido, no solamente se desarrollan habilidades cognitivas o para aprender, sino también habilidades fundamentales para el desenvolvimiento en la vida profesional, ¿no? Como la comunicación, empatía, tolerancia, ¿no? Les quisimos traer estos elementos, sobre todo porque está una parte teórica importante, pero está ya la práctica, ¿no? Cómo lo llevamos a cabo, cómo se desarrolla ya en un ambiente universitario específico, como es la unidad de Iztapalapa. Entonces fue lo que les compartió Evelyn, y un poco teniendo en cuenta también todos estos elementos que les van a servir no solamente al interior de la universidad, sino les va a servir cuando ya realmente vayan al campo profesional, de cómo solucionar problemas trabajando de manera colaborativa y desarrollando y desplegando todas estas habilidades que son fundamentales y que a veces el currículum escolar las da por hecho, como el aprender a aprender, que ya vimos que implícitamente hay una serie de elementos como gestionar el tiempo, gestionar la parte de la incertidumbre, gestionar el aprender a aprender, pues implica otros elementos muy importantes. Y una de las digamos, estrategias efectivas es la colaboración. Y si la sumamos de manera positiva, de manera adecuada, utilizando la tecnología, pues esto se potencia el aprendizaje de las personas. Entonces, bueno, hasta aquí les queremos compartir esta presentación con estos elementos, y bueno, será muy importante si los que están presentes aquí tienen alguna duda, comentario, algo que quisieran saber más de la experiencia o de lo que se presentó, y también, por supuesto, pues estamos atentos a las redes sociales de lo que puedan comentar. Muchas gracias. Bueno, yo sí tengo un par de preguntas. Primero, con respecto a la experiencia que se tuvo supongo que es un curso o una UEA de CBS, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? De bioquímica, pero en ciencias biológicas. Ok. Nos mostraron que usaban Socrative para hacer el diagnóstico. Y bueno, se hablaba de que mediando con la tecnología uno puede tener como estos aprendizajes o potenciar el aprendizaje, como lo mencionaban. Aparte de Socrative, ¿qué otra tecnología usaron, digamos, o están usando en esta experiencia? Bueno, en esta experiencia nos está funcionando bien Socrative, primero porque te arroja los resultados de manera inmediata, o sea, tú en la misma sesión estás viendo los resultados que están contestando los chicos, y está perfecto porque cuando quieres generar los equipos, tú ya sabes e identificas rápidamente aquellos que necesitan más ayuda y los que tienen los porcentajes más altos, y entonces así es como se puede recuperar esa información del diagnóstico del quiz para poder realizar la dinámica grupal. Ok, entonces se usa Socrative al inicio, para el previo, y ya. Sí, pero okay. Sí, profesora Rubí, sí es importante comentar que en este caso el curso tiene todo un diseño de aula virtual, de módulo, que bueno, pues ahí están todos los materiales, pero no solamente el que esté en los materiales, sino todo hay un proceso de revisión
previa, cuando llegan los estudiantes a hacer los ejercicios, ya ellos ya debieron de haber revisado materiales. Algo que se implementó en esta versión nueva, digamos, de metodología, es que se pusieron en cada uno de los temas, al iniciar cada uno de los temas en módulo, se pusieron preguntas como para ir sondeando si realmente el estudiante de manera independiente iba comprendiendo los temas. Y ese antecedente ya lo tenía la profesora cuando llegaba al aula y aplicaba su dinámica, ya tenía un antecedente. Entonces, sí hay un complemento muy importante de aula virtual, donde ya está todo diseñado, organizado. Incluso lo que ha dado muy buen resultado, y eso es una recomendación porque lo hemos estado monitoreando, es que a los estudiantes les gusta mucho actividades mucho más lúdicas, utilizando, por ejemplo, algún tipo de juego o lúdico en el aula virtual como repaso previo a su clase. Y hemos visto que responden mucho más a este tipo de actividades que inclusive a un envío de tarea o un examen. Entonces se le ponen muchas actividades o varias actividades relacionadas con reforzar conceptos clave o elementos que van a utilizar ya en la clase. Entonces sí se complementa. Digo, Socrative es el diagnóstico inmediato. Para lo que sucede ahí es de que en su celular ellos van contestando y en la misma clase es mucho más ágil tener los resultados, ¿no? Pero adicional tiene todo un diseño de aula, todo digamos, previo en el aula virtual, donde tiene todas las actividades, recursos, materiales que también complementan este aprendizaje, ¿no? Entonces ahí ya como que redondea un poquito más el uso de la tecnología, ¿no? Ok. O sea, es como la clase al revés, ¿no? Como un poco la metodología, de la clase invertida. Ajá, sí. Ok. Y bueno, ya nada más con respecto también a esto, ¿cuál considera que es el número de alumnos mínimo, digamos, que debe de tener un equipo, ¿no? Y también, bueno, hay divisiones como la nuestra, que es Ciencias Básicas e Ingeniería, en donde tenemos pocas mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante lo que acaba de señalar con respecto a poner atención en que no queden equipos en donde haya un mayor número de hombres que de mujeres, por ejemplo, ¿no? O donde haya una sola mujer en un equipo de varones. Entonces, no sé, ¿qué comentarios puede ser al respecto sobre eso? Bueno, doctora, para modalidades remotas, más bien el máximo serían cuatro integrantes por la comunicación que se tendría que dar entre ellos. Pero nosotros manejamos, en este caso, equipos de 3, pero por la cantidad de alumnos que teníamos en ese momento constantemente. Hay una gran sorpresa para mí, porque hay muchísimas chicas en el aula, pero normalmente siempre que procuramos que existan equipos de 3 en este caso, y si son de 4 son 2 mujeres y 2 hombres. Siempre. Sí. Sí, pero es muy importante lo que comenta la doctora Rubicelia en cuanto, evidentemente hay estudios que señalan que sí ha habido un aumento, sobre todo en ciencias o en áreas disciplinares de licenciatura en ciencias, por ejemplo en informática, ingenierías, computación, ha habido un aumento de la mujer, la participación de la mujer. Sin embargo, es todavía un rezago muy importante. Hay propuestas como modelo STEAM que proponen que pues haya una mayor participación de la mujer en las ingenierías, pero yo creo que es un tema muy importante de acceso y de cultura, de acceso a las diferentes disciplinas, que deberían de haber mucho mayor participación de la mujer en ese tipo de áreas de conocimiento, lo cual, eso es a nivel mundial, hay una baja muy importante, a diferencia de otras áreas. En el caso de la experiencia que fue de CBS, pues hay un equilibrio un poco más entre hombres y mujeres, ¿no? Pero sí, yo creo que esto tiene que ver con un impacto cultural a nivel internacional de que poco acceso a áreas de ingeniería de parte de las mujeres, ¿no? Participación. Sí, no sé si hay el otro. Sí, profesor Jorge. Yo tengo, es que no me quedan claras algunas cosas sobre cómo hicieron ya la implementación de el uso
de la parte digital, digamos. Y entonces mi pregunta es, o sea, ¿aplicaban ustedes o llevaban a cabo la actividad digital en el aula de manera presencial? O sea, yo entiendo lo que hay un apoyo en la aula virtual, eso está bien, pero esto que nos mostraron era en la parte presencial, ¿es correcto? Sí. Mire, lo más importante que nos encargamos primero fue de la conectividad del aula, ¿no? Que tuviera acceso, que los chicos tuvieran sus dispositivos para poder accesar al quiz, que es el de Socrative, y de esa manera nosotros teníamos el diagnóstico. Posteriormente se hacía la agrupación, después se hacía la resolución del problema, y en caso de que el problema te llevara más tiempo resolverlo en el aula presencial, la profesora hacía la indicación que se subía a la plataforma de Moodle, y entonces ellos ya subían también su problema, ya completamente de acuerdo todos en el resultado, a la plataforma de Moodle. Sí, qué bueno que se comenta esto. Faltó una parte muy interesante, que se está probando esta metodología con una modalidad mixta. ¿Qué quiere decir? La profesora tiene clases presenciales puramente donde se implementan estos quiz cada clase, y el aula virtual pues está permanentemente, pero la parte mixta se lleva por medio de actividades sincrónicas, y si hay alguna dificultad o no se llega a concluir por la complejidad del problema en la sesión presencial, se aborda en la sesión virtual. Entonces sí se van complementando diferentes medios, pero ya la parte, digamos, de la modalidad y esa estrategia ya es en una UEA que se está diseñando en modalidad mixta, donde sí hay una actividad importante de sesiones, por ejemplo, de asesorías cuando no se logra en lo presencial, no se logra concluir o la mayoría de los estudiantes no logran comprender la resolución del problema, se lleva a la parte en línea donde hay una asesoría y hay un seguimiento. Entonces, ese tipo de elementos van ayudando a que la mayor parte del grupo pues vaya caminando conjunto y no se vayan quedando la mayoría, ¿no? Al contrario, vayan teniendo buen resultado los demás. Sí. Bueno, entonces ya con las aclaraciones voy a externar mis preocupaciones sobre la actividad. Una es sobre los dispositivos. O sea, sinceramente yo como profesor me da pena, me da preocupación decirle a cada uno de mis estudiantes que traigan su dispositivo, porque sabemos que están expuestos a que puedan perderlo en el tránsito de la casa a la universidad o de la universidad a la casa. Entonces, creo yo que la universidad debe de ser la que provea el dispositivo. Esa es mi primera preocupación. La segunda preocupación es de que además de solicitar el dispositivo, solicitemos que los datos que utilicen para la conectividad sean de ellos y no de la red que provee la universidad. Entonces, a mí me parece hay dos cosas porque lo hemos hecho. O sea, estas actividades, si no es con esto, es con Kahoot, hay varias, o con Geniali, o sea, sí lo hemos hecho. Y hay los hechos son que en ocasiones la conectividad es mala y la cantidad de dispositivos con los que contamos para que hagan la actividad no son los suficientes. Entonces, ¿cómo tener una actividad presencial? Porque a mí me parece que es muy importante lo que están diciendo, que sea presencial y evitar esos problemas. Bueno, en este caso, esos aspectos se resolvieron. Número uno, el ingreso a Socrative es por medio de su celular, la lectura de un QR e ingresan de su celular. Desde el primer momento solo tuvimos un chico que su celular no tenía lector de QRs, y entonces lo que hice fue que le pedí que por favor le puse en pantalla las preguntas y que les tomara captura, pero que las resolviera. Y me dijo, ok, y ya posteriormente nos las envió. Fue el único que porque realmente todos los chicos en realidad tienen un teléfono celular. Y número dos, yo antes de aplicar esta técnica, yo vi el acceso, que el aula tuviera acceso a internet, me cercioré que fuera así, y número dos, el dispositivo que fuera por medio del celular del chico.
Pero sí hay, obviamente, evidentemente, no todos pudieran tener acceso a eso, y en ese caso, pues comparten a lo mejor un dispositivo, o en este caso como yo, lo que hice fue pasarle las preguntas al chico de manera individual, ¿no? No por medio ya de Sócrates. Sí, pero no, muy importante lo que comenta el profesor, el profesor Jorge. Creo que sí, la universidad, a la par de ir implementando estrategias, digamos, de modalidades o estrategias mucho más innovadoras, utilizando tecnología, un componente fundamental es la infraestructura que posea, ¿no? Yo creo que sí hay algunos espacios que se pueden ir planificando, sin embargo, creo que es un elemento muy importante si la universidad quiere implementar este tipo de modalidades y de metodologías, tener un programa muy amplio de infraestructura adecuada a espacios que permitan este trabajo presencial con el uso de tecnología, pero además la parte de conectividad creo que es un tema pilar para que podamos no solamente hacer experiencias individuales, sino que las experiencias sean mucho más generalizadas y colectivas. Creo que ahí se ha avanzado en algunos aspectos, creo que también hay muchos pendientes en la parte de conectividad que tenemos que abordar y resolver, y seguramente pues a través de estas experiencias se tiene que atender, ¿no?, ese trabajo. No, totalmente de acuerdo que necesitamos un plan mucho más amplio de conectividad e infraestructura. Ok, muchas gracias. Primero, tampoco me quedó muy claro si en esta UEA la mayor parte de los contenidos se han cubierto con esta técnica. ¿Eso entendí? Sí, fíjate, profesor Humberto, que gracias por la pregunta. Ya esto lo hemos implementado en anteriores trimestres. Cada vez como que se va retomando y mejorando la metodología. Lo que hemos visto que cuando implementas durante un tiempo pequeñito metodologías de colaboración, tiene un impacto positivo, pero cuando tiene un mayor impacto es cuando lo implementas a lo largo de todo el trimestre. Es decir, de forma transversal, desde que llegan los estudiantes, es todo un proceso. Y es ahí donde hemos visto su mayor impacto, cuando es continuo y esto se va haciendo en cada clase, en cada sesión. Incluso los estudiantes ya hasta después dicen, ya saben cómo organizar, cómo empezar a interactuar, cómo trabajar, y esto pues tiene un mayor impacto cuando se hace de forma sistemática que cuando se hace una vez o dos veces a lo largo de un trimestre escolar, ¿no? Ok, gracias. Entonces, ahora mi pregunta, ¿cómo les ha ido en la experiencia con esta UEA con la parte de cubrir los contenidos? Lo pregunto porque, bueno, supongo, y yo he intentado hacer algunas dinámicas que identifico en algunos elementos con esto, y resulta por lo general más tardado cubrir un tema, utilizando, digamos, alguna técnica parecida a esto, que dictando la clase, ¿no? O sea, parándose enfrente y diciendo los conceptos importantes y cosas así. Estoy plenamente convencido de que esto es más efectivo. Me preocupa, digamos, la otra parte, cómo les ha ido con cubrir los contenidos, por un lado. Y por otro lado, la segunda pregunta es si en la experiencia que han tenido, no solo en esta UEA, sino en las otras que han mencionado, si se puede notar algún prerequisito que los estudiantes deban tener. Me refiero a si piensan que funcionaría la técnica, por ejemplo, con los alumnos y alumnas de nuevo ingreso, ¿no?, que vienen recién de la prepa, o si es más apropiado implementar este tipo de dinámicas después de cierto grado de formación, etcétera. Creo que por ahí va mi pregunta, algunos comentarios. Gracias. Bueno, respecto a intentar contestar abordar los contenidos, la profesora que maneja esta UEA, lo que ella realiza y he estado observando, es que es muy lo que comenta la doctora, la parte de los conceptos, la parte teórica. Sí hay una parte que de las sesiones que la dedica, pero lo más fuerte lo realizan los chicos en la plataforma.
y realmente cuando ellos ya se ven aquí en el aula es para resolver el problema y sin lugar a dudas no puedes resolver el problema si no traes bien estudiado el contenido que la docente les dejó de lectura. Entonces, se complementa. Y yo veo que conforme avanzan los contenidos, va muy a la par de la práctica con la resolución de problemas hasta este momento. Y los exámenes, de hecho, los tiene, una parte de los exámenes los tiene en la plataforma, con tiempo para contestarlos porque son complejos, y hay unos que se hacen exámenes presenciales con ejercicios también y la ejercitación ya de los conceptos. Como que es una complementación entre lo que es la plataforma y la presencial. Sí, en la parte de la colaboración, hace poco se hizo un pronunciamiento de que era muy importante a nivel básico el trabajar, desarrollar habilidades de trabajo colaborativo. Muchas veces llegamos a la educación media superior o superior y no se traen esas habilidades o esos, digamos, competencias para trabajar colaborativamente. Entonces sí cuesta al principio mucho más trabajo cuando los estudiantes se enfrentan por primera vez, cuando incluso se sorprenden al decirles se van a parar y se van a organizar en trabajo en grupos de tal forma, a veces se sorprenden y se quedan de cómo va a ser la clase, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, se van dando cuenta que va teniendo buenos resultados, que va siendo incluso más satisfactorio para ellos el interactuar, el conocer a sus compañeros, el estar, una de las cosas que está centrado el curso, sí en los contenidos, porque son importantes conocerlos, pero sobre todo en desarrollar habilidades para resolver problemas. Entonces, cada sesión se ponen problemas para resolverlos y con ayuda de la profesora. Entonces, esto va generando también un ambiente mucho más afable para estudiar y, en definitiva, yo creo que ahí la habilidad para trabajar de forma colaborativa tiene que ser desde niveles primarios, básicos. Sin embargo, creo que ya cuando llegan aquí a la universidad, pues hay que formarlos también en ese sentido, ¿no? Y sí, al principio se sorprenden, a veces algunos al principio se resisten un poco, pero ya después, conforme va pasando, es mucho más fácil avanzar y se van dando cuenta ellos de los resultados que tienen para su aprendizaje, y creo que ahí es donde se dicen, bueno, pues es que sí es bueno hacerlo ahora de forma colaborativa, ¿no? Ese es un poco, profesor Humberto. ¿Una otra pregunta? Perdón, gracias. Bueno, es que ya digo, la información fue ampliada sobre el curso. A mí me parecía que como que esta parte que se presentó, pues como que es muy puntual, y entonces es difícil saber, ¿no? ¿Cuál de todas estas estrategias es la que está realmente impactando, ¿no? sobre el trabajo de las alumnas y alumnos en esta UEA? Porque no sabemos si eso es la suma de todo, ¿no? Es la dedicación de la profesora, ¿no? Con respecto a estar atendiendo a las y los estudiantes, el material que está en el aula, ¿no? Esta estrategia de hacer de manera colaborativa la resolución de problemas. Entonces me parece que es una suma, ¿no? de estrategias que se están usando, y que, bueno, pues eso trae consigo lo que nos comentaban, ¿no? Sobre la menor deserción, un mejor aprovechamiento y demás. Entonces sí creo que es como complicado decir, ¿no? que solamente es una de las estrategias la que está aportando, digamos, a esto, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, muy importante. Creo que en la parte de investigación educativa tiene que ser a lo largo de un tiempo. Acabamos de publicar un artículo que se hizo durante un año, y lo que comparamos, porque hay que tener como niveles de comparación, fue primero un grupo durante un año se hizo donde continuamente se utilizaban estas estrategias de colaboración,
ahora se fue mejorando. Esta experiencia que se presenta fue como incluyendo algunos elementos de mejora, pero durante un año se hizo ese estudio, y lo que comentábamos es que digamos, la comparación es grupos de estudiantes que utilizan solamente el aula virtual y no se implementan estrategias de colaboración en lo presencial, ¿no? Pero luego de ahí nos fuimos a cuando se utiliza una sola estrategia de colaboración y luego cuando se utilizan varias estrategias de colaboración, y si hay diferencias, sobre todo en los indicadores, por ejemplo, en las evaluaciones parciales. Vemos que si hay un poco de movimiento cuando es mucho más sistemático el que continuamente estén haciendo resolución de problemas a través de metodologías de trabajo colaborativo. El otro nivel de comparación es que durante el año vimos hacia atrás, un año antes, cómo estaban las evaluaciones parciales de un grupo, digamos, de los grupos que tenía la misma profesora, antes de implementar las estrategias colaborativas y después de un año en adelante. Y entonces vimos la comparación. También hemos un poco visto, digamos, que se está dando el mismo curso con la misma profesora en dos grupos diferentes, y en uno no se implementan estrategias y en el otro sí. Entonces hemos tratado como de ir indagando un poco cuál es realmente el efecto que pueda tener esas estrategias cuando se utiliza, por ejemplo, solamente el aula virtual, o cuando ya se implementa esta combinación de estrategias colaborativas. De hecho, eso se los podemos compartir, acaba de publicarse el artículo y ahí se señala y se ven estas comparaciones un poquito, ¿no? Pero creo que es muy importante que seguir indagando y estar de manera mucho más precisa, ver en qué aspectos te puede aportar cada cosa a cierto grupo, porque cada grupo es diferente también, ¿no? Pero sí hay como algunos elementos que nos dan indicio de que sí es algo significativo, es algo importante que podamos implementar de forma continua estas estrategias con un efecto positivo, ¿no? Sí, eso es el comentario. ¿Alguna otra pregunta? Les agradecemos su participación a este evento y les recordamos que el día de mañana se llevarán a cabo las tutorías interdivisionales en este mismo lugar a las 2:30 de la tarde. Y los stands con actividades y regalos se encontrarán en el NAO hasta el día miércoles. Muchas gracias.